Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Seguramente a lo largo de su vida usted se ha llevado de repente sorpresas del cambio que se ha ido dando en la ecología de nuestra región o de nuestro estado, incluso de nuestro país. En este sentido, hemos visto transformarse espacios maravillosos en de repente un montón de concreto. Todo eso tiene que ver con la legislación ambiental, de lo que practicaremos hoy aquí en 30 minutos. Yo le invito para que se quede conmigo. Hoy le doy la bienvenida al doctor Juan Martínez. Él es investigador del Instituto de Ecología AC, una institución que tiene un gran reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Bienvenido, Juan. Gracias. Un placer tenerte Igual, aquí en el programa. Esto es lo que vemos en el día a día en las ciudades, ¿no? Que se transforman los espacios, se pierde el sentido, se pierde la vocación que tienen esos espacios y son pérdidas tremendas las que va teniendo el medio ambiente. Cuéntame un poco de esto. ¿Qué pasa en los últimos tiempos? Bueno, en este contexto que tú nos das, que tiene que ver con los espacios naturales en los que vivimos, aplican precisamente instrumentos de legislación ambiental, que son los planes de ordenamiento ecológico territorial. Así es. En ese sentido, una vez más, yo no participé en él, pero mi instituto participó en él. En otra ocasión quizá podrías platicar de primera mano con los investigadores que participaron en precisamente coordinación con las autoridades estatales para hacer un nuevo ordenamiento territorial Sí, claro, de la zona conurbada de Jalapa. Y es precisamente primero porque en ese espacio donde vivimos, si no hay un orden, perdemos la calidad de vida. Y lo que debemos resaltar de la ciudad de Jalapa es que es una de las ciudades que tiene el mayor porcentaje de bosque, de arboleda o de parque que muchas otras ciudades del país. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así, claro. La presión, el desarrollo siempre hace que se pierdan quizá algunos espacios, pero yo creo que en Jalapa, a pesar de todo, el balance ha sido positivo y este nuevo ordenamiento pues quiere ayudar a dirigir el desarrollo de toda una gran región con base en los principios de sustentabilidad. Es decir, si nosotros afectamos el teatro de donde surge la vida, quiere decir que ni como ciudad ni como seres vivos vamos a poder seguir con esta historia. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, en el contexto nacional tenemos dos leyes que se han discutido mucho. De hecho, en Radio Televisión de Veracruz hemos tenido la oportunidad en sus diferentes programas, tanto de televisión como de radio, de platicar de estas leyes, que han sido la ley forestal, que esa fue aprobada recientemente, el 26 de abril. Terminó un recorrido en las cámaras de senadores, de diputados, que empieza en septiembre del año 2016, y otra que no pudo terminar ese recorrido, que es la Ley General de Biodiversidad que se proponía, que inició en octubre de 2016 y no se llevó al pleno de la Cámara de Diputados. Y entonces son leyes que tienen grandes impactos, no nada más para una ciudad, sino para todo el país. Claro. ¿Qué dice la ley forestal? Bueno, la ley forestal, y también son recientes. Sí. Déjame regresar un poquito. Adelante, adelante. Es interesante ver que de alguna manera en aspecto de legislación ambiental somos un país joven. Quizá nuestra ley ambiental más importante, que es la LEGEPA, va a cumplir sus 30 años. Imagínate. Sí, y antes de eso, yo creo que recordamos cómo estos espacios de medio ambiente se juntaban con el desarrollo urbano. Sí, claro. Entonces teníamos Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, al final la ecología, sí, ¿no? Sí, sí. Y teníamos también situaciones donde los titulares de estas dependencias eran arquitectos. Claro. O abogados. O abogados, ¿no? Y cada vez nos hemos dado cuenta de que requieren estos temas de una profesionalización porque la naturaleza es compleja. A partir de la LEGEPA tenemos un cambio
surge también una Secretaría de Medio Ambiente y Pesca, recursos naturales y pesca en un inicio, luego se separa, la pesca se queda separada. Y con esto que empieza a gestarse, llegamos al año 2000, llegamos al nuevo siglo. Y en el nuevo siglo surgen una serie de leyes. También todas las leyes en nuestro país todavía les falta quizá un poquito de profesionalización. Es donde tenemos como ciudadanos, como académicos, como autoridad que trabajar juntos con los diputados y los senadores, porque no se puede legislar de algo que no se conoce. Sí, claro. Sí, y hay que reconocer el problema de algunos legisladores que llegan, están en ciertas comisiones, pero su profesión, su ámbito de desarrollo, nada que ver con eso, ¿no? Ahora, no quiere decir que no lo hagan, pero que lo hagan haciendo consultas con los especialistas es muy importante. En el año 2000 surge la Ley General de Vida Silvestre, y es una ley que empieza a darle forma a lo que es el uso de la fauna silvestre, el aprovechamiento precisamente de las especies que son sujetas a la cacería, a la cacería de subsistencia, y también un aspecto de investigación. Para el año 2003 surge una primera versión de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, pero también con muchos vacíos y también con mucha burocracia. Y es aquí donde tenemos que darnos cuenta de que toda ley genera una esfera administrativa. Para aplicarla. Exacto. Claro. Y cuando los diputados, los senadores, no conocen cómo se genera o cómo se crea esa esfera administrativa, pueden estar haciendo o tomando medidas que generan mucha burocracia. O sea, leyes imprácticas. Algunas son imprácticas. Okay. Algunas son. Y bueno, y hay matices, ¿no? Hay leyes que ciertas cosas funcionan y ciertas no. Por ejemplo, en esta Ley General de Vida Silvestre, con la idea de generar participación ciudadana, se crea por ley lo que es el Consejo Nacional de Vida Silvestre, pero es un consejo que en la práctica nunca funcionó. Puro en papel. Y bueno, y también tiene que ver con la visión de las autoridades para implementar estos consejos. En el caso de la Ley Forestal del 2003 se generó un Consejo Nacional Forestal y consejos estatales que debemos de tomar como ejemplo porque sí funcionaron. Ah, ¿esos sí funcionaron? Sí. El general no. Pero es de otra ley. Okay. Sí, o sea, y entonces aquí es otra cosa que hay que ver. Luego, en el año 2007, surge la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Sí. Y si pensamos en lo que es la vida silvestre, hay también otra ley que tiene que ver con vida, que pues es la Ley de Agricultura. Porque en la agricultura hay seres vivos. Claro. Entonces, nuestra biodiversidad realmente está tutelada por un conjunto de leyes que igual se generan con diferentes criterios, pero el criterio que ha permeado en la elaboración de todas es el uso, es el aprovechamiento, es la preocupación inicial de estas leyes. Entonces tú puedes ver que es Ley General de Vida Silvestre, Ley General Forestal y Aprovechamiento Sustentable, ¿no? Y lo que tenemos que ver también es que por compromisos internacionales debemos preservar. Cuando tú dices esto, bueno, me queda claro que se están dando estos pasos. No me parece que sea algo que se haya hecho adecuadamente en cuanto al tiempo, que tendría que haber sido antes, pero bueno, finalmente se está haciendo. Existen, es decir, hay ciertas áreas que quedan tuteladas bajo alguna ley. En el caso de la nueva ley forestal, teníamos esta del año 2003, en el 2016, septiembre, se promueve una ley con el mismo nombre, pero que abroga a la ley con el mismo nombre que se promulgó anterior en el 2003. Y la forma como viene esa ley forestal es una forma que se pierde esa experiencia de participación ciudadana. En la propuesta original se perdían los consejos, se perdía el Consejo Nacional, se hacía una situación muy rara entre lo que es la CONAFOR y la Semarnat, en cuestión a competencias, y
Y muchas más. Afortunadamente esa ley, grupos que tienen experiencia de práctica silvícola, lograron incidir de forma tal que se salvan muchas de estas estructuras que estaban funcionando. Claro, que además tendría que ser en todas y cada una de las leyes que se promueven este reconocimiento a la gente que tiene el contacto directo en el día a día, en sus acciones y todo, porque son los que saben finalmente. Y lo que debemos hacer o reconocer es que en el principio estas leyes se propusieron como un experimento. Unas funcionaron, otras no. Pero la forestal, en lo que son los consejos, funcionó. De hecho, Veracruz tiene un consejo estatal forestal. El problema que quedó con la ley ahora es que como se enfocó o nada más se consultó a los grupos que están relacionados con la parte del aprovechamiento silvícola, hay unas partes en la ley que son los recursos forestales no maderables o los recursos accesorios forestales, pero precisamente en los recursos forestales no maderables se encuentran... Los no maderables. Exacto. Ajá. Que también tutela esta ley, se encuentran más de 7,000 especies de plantas. Sí, caray. Y entonces la cuestión del aprovechamiento sustentable de estos recursos no queda claro. Queda una ambigüedad que es riesgosa porque hay otra norma, la norma de Semarnat 005, que permite tasas de aprovechamiento muy altas. O sea, se contraponen. O no es que se contrapongan, sino que cuando las pones en conjunto, deja abiertas puertas para que exista la posibilidad de que de algunas especies puedas sacar el 60% de lo que interpretes como individuos. Claro. De lo que interpretes, porque hay ambigüedad también en los términos. Entonces, ese es uno de los problemas. Yo pienso que para el siguiente periodo legislativo, algo que se debe parchar, que se debe atender, sobre todo con el apoyo de expertos en recursos forestales no maderables, es ese vacío. Muy bien. ¿Sí? Esa es una tarea legislativa que viene. Ahora, con lo que se ha firmado con protocolo de Nagoya en nuestro país tiene que ver con todos los secretos que tienen los genes en nuestras células. Y todo lo que eso implica para nuestro bienestar y para el aprovechamiento de este conocimiento. Y aquí es donde también podemos empezar a platicar de lo que fue el intento de esta propuesta de Ley General de Biodiversidad. Esta propuesta quería tomar el tema de los recursos genéticos, pero la forma como lo hicieron es derogamos de la LEGEPA, la Ley Marco, una sección que tiene que ver con áreas naturales protegidas, tomamos toda la Ley General de Vida Silvestre y las juntamos en lo que va a ser una nueva ley, claro, con muchas modificaciones en los artículos originales, y le metemos el protocolo de Nagoya sobre recursos genéticos. Entonces quedó un Frankenstein. O sea, tomaron de aquí y de allá, hicieron un licuado ahí. Es un licuado y además esta es una experiencia que te hace ver que las personas que lo propusieron de esa manera no entendían que la forma como surgieron nuestras leyes ambientales fueron por secciones, ¿sí? Entonces tenemos una sección de marina o acuática con la ley de pesca. Pues sí, en sus apartados. Tenemos una ley forestal. Ajá. Tenemos una ley de vida silvestre. Y todas ellas tienen a la biodiversidad mexicana. Y tenemos, por supuesto, a la LEGEPA, con lo que serían las áreas naturales protegidas. Aquí ya son 4 leyes, donde la biodiversidad se toca de alguna forma. El grave error que se dio en esta arquitectura, además de muchos que venían en la propuesta de Ley General de Biodiversidad originalmente, que trae incluso faltas de ortografía, problemas de numeración. ¡Caramba! Sí, falta de técnica legislativa. Es decir, todo eso hizo más difícil el transitar de esta ley. Y el problema es que, como yo tomé a la Ley General de Vida Silvestre, lo que yo estoy tutelando son animales y todas las especies que están en la norma 059, que son las especies en riesgo, en peligro de extinción o en protección especial. Esa ley no tutelaba las plantas, esa ley no tutelaba los peces. Es decir, la mayoría de la diversidad quedaba en otras leyes. La mayoría de la biodiversidad terrestre
queda precisamente regulada o tutelada por la ley forestal. Wow. ¿Sí? En lo que son los recursos forestales no maderables. Entonces, mucha gente se centró sus análisis en la Ley General de Biodiversidad sin entender que la biodiversidad está dividida en estos compartimentos. Y entonces, cuando se criticaba a la Ley de Biodiversidad, se decía, es que el problema con los recursos genéticos, tenemos este ejemplo del barbasco, que es esta planta que los grupos mexicanos en Veracruz, ¿no? Los grupos indígenas, las culturas ancestrales utilizaban o utilizan todavía para controlar los nacimientos, Sí. la natalidad. Fue explorada, precisamente hubo investigadores del Instituto de Ecología, del INECOL, que participaron en estas investigaciones, en algún momento incluso previo a la fundación del instituto. Se obtiene un compuesto muy importante, un compuesto químico que es el precursor de la progesterona, que se utiliza precisamente en las pastillas anticonceptivas. Así es. Y las comunidades nunca recibieron un beneficio de este descubrimiento, ¿sí? Pero entonces decían, esto va a pasar con la Ley de Biodiversidad, pero espera, el barbasco es un recurso forestal no maderable. Ese, como todas las plantas con potencial medicinal, no está en la ley no está en esa Ley General de Biodiversidad, está en la ley forestal. Y otro gran recurso que lo sabemos, y de hecho hay institutos como el CICESE, que es otro centro público de investigación del CONACYT, que estudia sustancias que vienen de los tiburones o que vienen de los caracoles para controlar cáncer o ciertos tipos de cáncer, están controlados o están tutelados por la ley de acuacultura. Y es en el mar, donde el mar mexicano es más grande que lo que es México terrestre. Y es allí donde está la mayoría de los recursos genéticos del país. A ver, Juan, pero entonces, ya planteado así, es verdaderamente complejo. Es complejo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que, según la óptica de ustedes, es lo óptimo? Bueno, lo que debemos entender es que habría dos opciones reales para legislar la biodiversidad. Y lo que se debería hacer o juntamos todas las leyes en una sola ley de biodiversidad, lo ¿Hacer cual... otro Frankenstein? No, si se hace bien, pero va a ser más difícil. Porque como son leyes que surgen por el interés del aprovechamiento, tenemos sectores sociales que están asociados a esas leyes. Claro. Entonces, por ejemplo, en la ley de acuacultura hay grupos pesqueros. En la ley forestal, los grupos silvícolas, principalmente. En la ley de biodiversidad, pues los grupos de cazadores. O los quienes hacen uso y aprovechamiento de la fauna. Sí. ¿Sí? Y entonces eso haría muy difícil hacer una ley general, unirla. Entonces, ¿cuál sería lo El ideal? camino, y eso es algo que les toca a los legisladores, porque nuestro país ha firmado el Convenio de la Diversidad Biológica y sus protocolos. Tenemos el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena tiene que ver con la bioseguridad, es decir, con los organismos genéticamente modificados, los procedimientos que tenemos que seguir para que esos organismos no escapen a la naturaleza y sus genes modificados se cuelen o se infiltren en poblaciones silvestres. Bueno, esa ley se hizo una ley específica. Y aquí lo que yo creo es quizá la forma más adecuada es también hacer una ley que se asocie solamente al Protocolo de Nagoya, pero que esa ley abarque a toda la biodiversidad. El Protocolo de Nagoya lo que busca es proteger a las comunidades y a los países de lo que serían derechos sobre los beneficios que resultan de la investigación biotecnológica. Que no pase lo que pasó con el barbasco. Claro, o con muchas otras cosas. Sí, claro. Yo te puedo decir que dependiendo de lo que tú quieras, la forma de hacer biopiratería, que es decir, voy a tomar esos recursos, me los voy a apropiar y yo voy a hacer beneficio para mí o para mi compañía, sin compartirlo con los demás, es muy fácil. Sí, porque no hay nada, no hay una legislación clara, rotunda. Y porque muchos de estos recursos son invisibles. Sí, claro. Y entonces
lo que se tiene que hacer es precisamente, primero, contemplar y entender que los recursos genéticos están en toda la biodiversidad y que no nada más están en los animales como se pretendía hacer con la Ley General de Vida Silvestre. Y lo que se tiene también que hacer, y se podría hacer con esta ley, es sacar los componentes de investigación, que es lo que nos afecta a nosotros, y no sabes cómo nos afecta. Por eso es que, de hecho, yo me hice, digamos, un estudioso de estas leyes, porque la legislación en torno a los permisos de investigación es horrible. Es horrible. Dependiendo dónde tú quieras hacer investigación, te pueden tocar barreras burocráticas franqueables o infranqueables. Qué terrible. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos colegas con los que trabajamos que están regidos por la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentables, que un permiso les puede tardar entre 8 años a más de 2 años y sigue contando. Y esto frena, pues de muchas formas, el desarrollo del país. Frena el desarrollo del país y sobre todo frena el conocimiento de la biodiversidad. Entonces, yo diría que todo lo que es ciencia e investigación científica, el conocimiento científico es la base de este conocimiento de la biodiversidad. Se tiene que poner quizá en una nueva ley, todo jalarlo hacia esa nueva ley. Luego también debemos que integrar el conocimiento tradicional, que es precisamente lo que involucra el protocolo de Nagoya. Y estos dos conocimientos, junto con el reparto justo y equitativo del conocimiento de la investigación que surja de los recursos genéticos. Ahora, tú, como ya lo dijiste, te convertiste en un estudioso de estas leyes. ¿Qué tan viable ves la posibilidad de que se haga una legislación justa, equitativa, que realmente salve al país de todo lo que está pasando? Hay una primera barrera, que es el hecho de que toda ley tiene también una carga ideológica, ¿no? Y un interés de un grupo o de grupos. Y eso es normal, ¿no? Porque como seres humanos queremos aprovechar esos recursos, ¿no? Y también como seres humanos tenemos diferentes formas de concebir cómo lo vamos a hacer, sí, claro, ¿verdad? Y entonces eso es normal y una ley va a reflejar en mucho lo que es la composición de los diferentes grupos parlamentarios. Eso es normal. Pero hay otra parte que es la que es solamente técnica, es cómo lo haces y que funcione. Lo que tú quieras hacer, pero que funcione. Porque lo que tenemos es una historia también de leyes que no funcionan. Está el paradigma de que los árboles no se deben de cortar, o cuando cortas un árbol todo el mundo te hace un escándalo. Y me decía esta persona, me decía, para que la explotación silvícola realmente se dé, tienes que airear, tienes que, no sé cómo le llaman técnicamente, pero tienes que quitar árboles para que otros crezcan fuertes, vigorosos y realmente sean explotables. Sin embargo, nuestra ley todavía no lo permite. Y cosas de ese tipo que pareciera que como que se contradice. Sí, y es precisamente algo que tenemos que tomar en cuenta. Está la conservación y está el aprovechamiento. Así es. Y nuestro artículo 27 dice que corresponde a la nación decidir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales. Para la conservación tenemos precisamente esta situación de la creación de áreas naturales protegidas. Desde el punto de vista, esas áreas naturales protegidas no deben explotarse, deberían conservarse. Y de ahí viene también muchas de las críticas que se hacen, porque hay temor de que se hagan extracciones petroleras o en busca de hidrocarburos en áreas naturales protegidas, minería. De hecho, en la FILU acaban de tocar el tema de la minería en el estado de Veracruz. Caray. Y sobre todo cuando se hace en áreas naturales protegidas. Algo que tenemos que hacer es, debemos de entender que debe haber o deben existir áreas que no se tocan para proteger nuestra biodiversidad y áreas donde se deben hacer actividades, pero siempre con el criterio rector del desarrollo sustentable. El Instituto de Ecología donde trabajo tiene ejemplos donde estamos trabajando con compañías mineras fuera de áreas naturales protegidas y estamos buscando precisamente formas, y de hecho tenemos ejemplos como Instituto de Ecología de restauración de canteras que fueron usadas para extracción de algún recurso minero, que si tú vas a ese lugar,
no sabrías que, Que allí, ya- hubo, ya que allí fue. hubo una mina. Ya fue explotado. Fíjate que se nos terminó el tiempo, Juan, pero me gustaría mucho que regresaras. Pues seguiremos platicando y Sí. de hecho hay que agradecer y reconocer el papel que ustedes, Radio Televisión de Veracruz, está jugando precisamente en este labor tan importante que es compartir las ideas, porque sabemos que los legisladores nos están escuchando. Esperemos que sí. Sí, sabemos que hay profesionales que nos están escuchando y es muy importante que estas leyes tengan la participación o tengan un porcentaje de participación de todos los ciudadanos. Sí, por supuesto. Otro día me gustaría que regresaras mucho para hablar de el uso de suelo. Ah, claro. Es un tema que creo que se está quedando como arrinconado ahí y nos está dando en la torre, ¿eh? Hay mucho Mucho que decir, ¿no? que comentar. Yo te quiero agradecer mucho que hayas participado Gracias a aquí en ustedes. 30 Minutos. Ha sido súper interesante todos estos conceptos, todas estas ideas que nos has traído. Y bueno, pues también agradecerle mucho a usted que nos haya acompañado aquí en 30 Minutos y recordarle que, como siempre, yo lo espero en la próxima.